De Deuteronomio. Primero vamos al libro de Números, por favor. Números 23, 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y veamos qué dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues a Jehová tu Dios. Cuando hablamos de Jehová, estamos hablando del nombre más excelso y el nombre más grande que podíamos y que se le puede dar, ¿verdad? Y que le atribuía al pueblo judío a Dios. El tetragramatón, que son aquellas letras que de alguna manera están unidas luego a Adonai, del cual se compone y se hace la palabra Jehová. Porque para ellos, el pueblo de Israel, nombrar y pronunciar el nombre de Dios era algo que para ellos era absolutamente lejano, ya que tenían y sentían tanto temor. Por eso cuando de alguna manera Moisés pregunta, cuando me toque ir donde Faraón, ¿en nombre de quién voy? Y Dios le dijo, anda y dile, yo soy el que soy, te envió. Yo soy el que soy. Hoy día quiero llevarnos un poco a pensar y a reflexionar en la fidelidad de Dios. Fidelidad al pacto de Dios. Dentro de lo que en el ámbito y el mundo teológico se conoce, y una de las formas como el ser humano y el cristiano puede llegar a conocer a Dios a través de la Escritura y también a través de sus atributos. A través de sus atributos es que el hombre y el ser humano llega a conocer a Dios, llega a tener una idea de alguna manera un poco más desarrollada, aunque en plenitud jamás vamos a llegar a conocer a Dios. ¿Y por qué? Porque una mente finita no puede entender a un Dios que es infinito. Por eso es que hay muchas doctrinas y por eso es que hay muchas enseñanzas que nos vuelan la cabeza, aún a los más grandes teólogos, que no pueden llegar a consenso ni que no pueden llegar a conclusiones. ¿Por qué? Porque hay doctrinas y hay enseñanzas que Dios nos ha revelado en su totalidad. Y el hombre que tiene una mente finita no va a poder dar una explicación a un Dios infinito. Un Dios que dentro de sus atributos está la trascendencia. Trascendencia significa que Dios está por sobre todo lo creado. No hay nada en su creación siquiera que se le acerque o se le compare. Él está absolutamente por sobre su creación. Pero cuando estudiamos los atributos de Dios, también vemos que Dios es inmanente. Así como es trascendente y está por sobre la creación, es inmanente, que significa que Él vive y habita en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos explicar que un Dios tan grande y tan trascendente viva y habite en mortales insignificantes como nosotros? ¿Sí o no que es un misterio? Sí, es todo un misterio. Teológicamente lo podríamos explicar que es una obra que hace el Espíritu Santo y que el Padre viene a morar en el creyente a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo vino? No lo sabemos, es todo un misterio. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuándo fuimos adoptados? Todo, hermano, en cuanto a la salvación es un misterio que depende absolutamente de la soberanía de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de la fidelidad, tenemos que irnos al otro lado de la moneda y no podemos dejar de mencionar también la infidelidad. La infidelidad es uno de los pecados más predominantes, hermano, en estos días. En estos días donde el mundo está convulsionado, en estos días donde el mundo está siendo afectado grandemente por la maldad,
La Biblia nos dice que en estos últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos ver infidelidades del mundo de los negocios. Gente que se mata, personas que mandan a matar a otros por negocios, por dinero. Salvo excepciones cada vez más raras, los hombres no se sienten ligados a su palabra empeñada. Antiguamente los hombres hacían un compromiso de palabra y ese compromiso valía, porque si hay algo, hermanos, que tiene valor, es tu palabra. Pero cuando tu palabra deja de tener valor, cuando no cumples lo que prometes, entonces tienen que llevarte a una notaría, para que frente al notario por lo menos un poquito de temor tengamos. Y frente al notario firmamos y entonces vamos a andar un poquito más recto. Pero aún así hay gente que se desvía de lo que ha prometido. Se ven infidelidades en todas las esferas, hermanos, de la sociedad. La infidelidad conyugal, que abunda por todos lados. Los sagrados lazos del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con que se desecha una prenda de vestir. En el reino eclesiástico tampoco estamos muy lejanos. Miles de los que un día prometieron solemnemente predicar la palabra y la verdad han abandonado la verdad y niegan sin escrúpulo alguno cuando se están desviando de su propósito. Así que cuando nosotros hablamos de infidelidad, hermanos, la podemos ver y tomar en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Y la iglesia no está ajena ni exenta a que a veces tengamos infidelidad también dentro de la congregación. Y no solo infidelidad o adulterio, sino también en el liderazgo, infidelidad a lo que se prometió, predicar la palabra de Dios. Esta cualidad, vaya 2 Timoteo 2:13, esta cualidad es una cualidad esencial en el ser de Dios. Para Dios ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, y que Dios obre contra su naturaleza es prácticamente imposible. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:13? Si fuéramos infieles, Él permanece. Él no puede negarse a sí mismo. Si yo lo llevo a usted a diferentes ámbitos de su vida, o si yo le llevo a usted a pensar o a meditar en muchas promesas que usted ha hecho a Dios. Muchas veces cuando en angustia, en problema, en dificultad, ha prometido a Dios, pero no ha sido capaz de cumplir. Aun cuando usted ha mostrado abiertamente infidelidad, Dios sigue permaneciendo fiel. ¿A cuántos de ustedes Dios les permitió hoy día despertar? Amén. No porque usted se lo merezca, sino porque es fiel a su misericordia. La fidelidad es una de las grandes perfecciones de Dios. Es como si estuviera vestido de ella. El Salmo 89, verso 8 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de ti. Asimismo, también podemos nosotros, hermanos, ir viendo e ir analizando lo que nos dice Isaías 11:5. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Hablando proféticamente de las condiciones y las características del Señor Jesucristo. La palabra del Salmo 36:5: Jehová, hasta los cielos es tu misericordia y tu verdad hasta las nubes. La fidelidad inmutable de Dios está por muy encima de la comprensión finita. Todo lo concerniente a Dios, queridos hermanos, es grande. Todo lo concerniente a Dios es incomparable. Él nunca olvida ni falta a su palabra. Si hay algo que tú tienes que descansar y si hay algo en lo cual yo tengo que reposar, es en la fidelidad de la palabra de Dios. La gente me ofrece amistad, la gente me da su palabra en muchas áreas de la vida. No sé, yo estoy contigo, no sé, yo voy a estar con usted, pastor, yo aquí, yo allá. Pero realmente lo que a mí me afianza en la fe es la autoridad
y es la fidelidad que Dios tiene a su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo concerniente a Dios, Él nunca olvida ni falta su palabra. Nunca la pronuncia con vacilación. Él nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y cada profecía, cada pacto que se ha establecido con el hombre, cada amenaza, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo hará. Y si Él habló, dice la Biblia, lo ejecutará. Desde la antigüedad nosotros hemos ido viendo y hemos ido aprendiendo cómo Dios se ha manifestado a la raza humana a través de diversos pactos. Pactos con Adán, pactos con Noé, pactos con Abraham, pactos, hermanos, con diferentes personajes a lo largo de la historia que Dios vino desarrollando desde el mismo libro de Génesis. Cuando Dios le promete allí a la familia en el huerto y le dice a la mujer que de su simiente vendría y nacería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, o sea, hablando de la persona de Cristo. Luego, a través de su pacto, también hace un pacto con Abraham y le dice que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Hasta el día de hoy nosotros disfrutamos, y hasta el día de hoy, hermanos, nosotros entramos dentro del pacto que Dios hace con Abraham a través de la bendición que Dios le ofrece y de la promesa que Dios le hace a él. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23 nos dice que nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nunca decayeron sus misericordias. Muchas veces nosotros, hermanos, por la condición en la que nos conducimos, muchas veces nosotros por la condición en la que nos comportamos, no somos merecedores de tanto de lo que Dios nos da. Si yo le hago a usted y le digo, hermano, hágase un autoanálisis, tenga unos 30 segundos, un pensamiento introspectivo, examínese hacia adentro de manera muy sincera. ¿Usted es merecedor de todo lo que tiene? ¿Merece usted esa familia que usted tiene? ¿Los jóvenes, merecen los jóvenes esos padres que Dios les dio? A veces como jóvenes no tenemos comportamiento de acuerdo a los principios de Dios. A veces menospreciamos, a veces somos arrogantes con nuestros padres, a veces somos soberbios, a veces somos altaneros. Pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros y Dios nos ha dado una bendición tremenda, como decía el domingo pasado, de nacer en una familia pactual. Muchos de los jóvenes que están aquí tienen la bendición de nacer en una familia de pacto, en una familia donde hay una madre y un padre que conocen a Dios, que tienen la palabra en su vida, que se congregan cada domingo en la iglesia. Porque hay muchos otros jóvenes que sus padres son drogadictos. Hay muchos otros jóvenes que sus padres son alcohólicos, que se malgastan todo el recurso, que tienen que pasar hambre, que les falta la ropa, que les falta el apoyo, les faltan muchas cosas. Pero nosotros disfrutamos de las misericordias del Señor. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Si Dios ayer fue bueno conmigo, hoy día también va a ser bueno. Amén. Y si hoy Dios es bueno conmigo, mañana va a seguir siendo bueno, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Y eso es algo que tenemos que darle gracias a Dios, porque si la misericordia dependiera de cómo yo me comporto, estaría muy lejos de mí. Las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son muy abundantes en la Escritura. Hace más de 4.000 años Él dijo, Génesis 8:22, mientras exista la tierra, no cesará la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hace más de 4.000 años
Dios dice y hace esa declaración a través de su palabra. Mientras exista la tierra. ¿Existe aún la tierra? Amén. No cesará la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Quítame un poquito de volumen, hermano. Cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa de Dios. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando decían va a llegar el año 2000? ¿Se acuerdan cómo lo tenían en pánico, asustado? ¿Qué iba a pasar con los computadores? ¿Qué iba a pasar con la tecnología? ¿Qué iba a pasar con el mundo? Algunos hacían predicciones y, ¿verdad?, ponían fechas y ponían horas, va a pasar esto y lo otro. ¿Qué pasó? El mundo siguió existiendo porque Dios lo dijo. Mientras el mundo esté, va a haber siembra y va a haber cosecha. O sea, no van a pasar hambre. Eso es lo que está queriendo decir el Señor. Va a haber invierno y va a haber verano. Va a haber día y va a haber noche. ¿Cree usted que de alguna manera el hombre puede hacer algo contra lo que Dios ha prometido? ¿Podrá el hombre en su sabiduría o en su conocimiento alterar o cambiar alguna de estas palabras y estas promesas que Dios tiene aquí? Absolutamente no. Para nada. En Génesis 15 nosotros leemos lo que Jehová le declaró a Abraham. Entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá. Eso está ahí en el Génesis 15 de 13 al 16. Hay una promesa ahí que Dios le hace a Abraham. Le dice: tu descendencia estará esclavizada 400 años. ¿Se cumplió? ¿Cuándo se cumplió? Cuando Israel llega a Egipto. Llegan siendo unas pequeñas, pocas personas, la familia, ¿verdad?, a través de José y sus descendientes. 400 años fueron esclavizados por el imperio egipcio, pero cumplidos los 400 años, Dios escucha el clamor de su pueblo y los saca en libertad, tal como Él lo había prometido. Hasta el más mínimo detalle, hermano. Él dijo: no se van a ir con las manos vacías, ustedes van a ser remunerados por sus 400 años que tuvieron de servicio y esclavitud. Estoy parafraseando porque la Biblia no lo dice de esa forma. Pero ustedes se recuerdan, y ustedes lo han visto en las películas, lo han visto en los documentales, lo leen en la Biblia, que cuando Dios saca en libertad al pueblo de Israel, cada familia y cada personaje de Egipto le regaló oro y plata y joyas, con la intención y la idea de que de una vez por todas abandonen Egipto y se vayan. Los siglos siguieron su curso y descendientes de Abraham gemían mientras cosían ladrillos en Egipto. ¿Había olvidado Dios su promesa? No, por cierto que no. Pasados los 430 años, del mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová que fueron hablados por el profeta Isaías. Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. Y una promesa palpable allí. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está la promesa de Jesús. Isaías 7:14. 430 años, hermanos. Allí está esa promesa que se hace en el tiempo y que 700 y tantos años antes de que Jesús nazca, el profeta usado por Dios da esta declaración. ¿Qué son los años para Dios? ¿Qué son los meses para Dios? Absolutamente nada. Él tiene la soberanía, tiene el poder para cumplir cada una de las promesas que Él ha hecho al pie de la letra. Con intervención humana, como usted quiera, hermano, llamarlo, como usted quiera entenderlo, Dios va a usar las piezas necesarias para cumplir todo lo que Él ha prometido. Dios es veraz,
Su palabra de promesa es segura. En todas las relaciones con su pueblo, Dios ha sido fiel. El hombre puede confiar absolutamente en la fidelidad de Dios. Amén. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de la Escritura, porque su pueblo necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino. El hombre por esencia es infiel, pero Dios por esencia es fiel. Este es el fundamento de nuestra confianza. ¿Podría usted confiar en un Dios que sea volátil? ¿Podría confiar usted en un Dios que sea mutable? ¿En un Dios que si se despierta o se levanta de buena hoy va a hacer esto y si mañana está desanimado va a hacer lo otro? Nadie podría poner su confianza en un Dios que actúe de esa manera. Nosotros confiamos en Dios porque Dios es fiel. Dígale que está a su lado, Dios es fiel. Una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra distinta es actuar de acuerdo a ella. Mire, yo lo puedo motivar a usted aquí hoy día y lo saco pero prendido para afuera, confiando en la fidelidad de Dios. Y eso es tremendo porque es la labor del predicador. Pero si usted en su propia persona no experimenta la fidelidad de Dios, de nada sirve que yo lo motive un domingo por la mañana. Amén. Porque una cosa es lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra, lo que dice la letra, y otra cosa es lo que yo vivo en mi experiencia personal con Dios. Si yo le contara a usted todas las veces que Dios me ha mostrado su fidelidad, aun cuando yo he sido infiel, aun cuando yo he hecho muchas veces mi propia voluntad, aun cuando he estado sintiendo fuertemente en mi interior que Dios me dice no hagas eso y muchas veces yo lo he hecho, aún ahí Dios ha mostrado su fidelidad. Esto tiene que ayudarnos a animarnos. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas como se nos enseñaba el jueves pasado. ¿Contamos realmente con su cumplimiento? ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros todo lo que Él ha dicho? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha prometido a usted? La verdad es que cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios personal. Dios hace una cantidad de promesas en la Escritura, pero Dios tiene diversos tratos con cada uno de nosotros. Dios no trata con todos nosotros de la misma manera. Dios a todos no nos prueba de la misma forma. Dios a todos no nos quebranta de la misma forma. Dios es un Dios personal. Y el trato que Dios tiene con usted es muy diferente al que tiene conmigo. Hebreos 10:23. Descansamos con absoluta seguridad de las palabras. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Fiel es el que promete. Imagínense si nosotros, siendo humanos, ¿cuántos humanos hay aquí a esta hora? Porque por ahí dicen que estamos ya infiltrados con reptilianos y esas cosas. Había una celebración las semanas anteriores donde se produjo en una recepción, no mucha gente, se produjo un apagón. Y cuando se produjo el apagón, se vieron unos ojos medio extraños, diferentes a los ojos humanos, de la gente que allí estaba. Si me preguntan lo que era, no sé porque la Biblia no lo dice, yo manejo lo que dice la Biblia. Hay épocas, hermano, en la vida de todos los hombres, incluso en la de los cristianos, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. ¿Cómo le hace entender a usted un hombre que está luchando entre la vida y la muerte en la cama de un hospital que Dios es fiel? ¿Cómo le hacemos entender a alguien que ha perdido un ser querido? Esta semana en el sur del país perdimos un sobrino, un bebé de 3 meses. Y tuve que sentarme en una videollamada a consolar a mi sobrino y cómo le explicaba a él que Dios se quiso llevar a su bebé. ¿Se ha encontrado usted en situaciones así?
A veces la gente tiende a dudar, a veces la gente tiende a problemarse. Todos los hombres en algún momento de la vida, incluso en la vida de los cristianos, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. Nuestra fe a veces es penosamente probada. A todos alguna vez en la vida nos ha pasado que nuestra fe ha sido puesta a prueba. ¿Será que Dios existe? ¿Cuántos aquí pueden con verdad levantarme la mano y decir yo me he preguntado eso? A ver, ¿cuántos? Mentiroso, yo creo que muchos más. Oye, papá, oye, mamá, ¿y si Dios no existe? ¿Y si después de esta vida no hay otra? ¿Y si no hay eternidad? Todas esas preguntas en alguna vez en la vida, en la existencia del humano, el hombre y la mujer se las ha planteado. Nuestra fe a veces es penosamente probada. Nuestros ojos a veces son oscurecidos por las lágrimas. A veces las lágrimas nos invaden. A veces la angustia nos invade y a veces entramos y tendemos a dudar de la fidelidad de Dios. No podemos acertar a ver la obra de su amor. Los ruidos del mundo a veces nos aturden nuestros oídos que son perturbados por los susurros ateos del diablo que nos impiden oír los acentos dulces de la voz del Señor. A veces es más fácil escuchar consejos, hermanos, equivocados, erróneos, donde no tenemos que escucharlos, que guardar silencio y escuchar lo que Dios tiene que decirnos. ¿No le ha pasado a usted que se siente a aconsejar a alguien, pero ese alguien ya tiene decidido lo que quiere hacer? Yo creo que mucha gente se sienta para calmar su conciencia, pero no porque vaya a hacer lo que tú le vas a aconsejar, sino que ya han decidido oír otras voces. Los planes que acariciábamos a veces se van a desbaratar. ¿Cuántos aquí han hecho planes y no le ha ido bien? ¿Cómo se ha sentido? Decepcionado. Uy, Dios, pero si lo que yo quiero hacer no es malo. A veces los planes se desbaratan. Algunos amigos en los cuales confiábamos nos abandonan. ¿Cuántos han sentido el abandono de sus amigos? Levanten la mano los que han sentido el abandono de sus amigos. Jesús lo sintió, lo sufrió en la cruz. Aquel que le dijo, maestro, aunque otros te dejaren, yo voy a estar contigo hasta el final. ¿Qué ocurrió con ese personaje por la noche antes que el gallo cante? Lo negó 3 veces. El abandono, hermano, es parte de nuestra vida. Vamos a ser muchas veces abandonados, vamos a ser decepcionados. Algunos amigos en los que confiábamos nos van a abandonar. Alguien que profesaba ser nuestro hermano en Cristo, a veces también nos va a desilusionar y a veces también nos va a traicionar. Esté preparado para eso. Para que el día que eso le ocurra, usted no termine yéndose de la iglesia. Porque la iglesia, lo hemos dicho siempre, la iglesia está compuesta de gente imperfecta. Los que estamos aquí adentro bajo este techo somos imperfectos. Y como hombres y mujeres imperfectos vamos a cometer errores. Por eso usted no ponga su mirada en los hombres, sino ponga su confianza en Dios. Amén. Quien nunca le va a fallar es Dios. Amén. No tambaleemos. Intentemos ser fieles a Dios. Pero una cosa oscura a veces esconde a Dios de nuestra vista. El hecho de que el día esté nublado no significa que el sol no está presente. Amén. Las nubes están tapando el sol. Amén. El hecho de que hayan problemas, el hecho de que se le haya declarado una enfermedad, el hecho de que hayan dificultades, el hecho de que los negocios y las finanzas no vayan bien, el hecho de que la relación familiar no vaya como usted quiere, no significa que Dios ha perdido el control. Al igual como el sol está detrás de las nubes, Dios está al control de todo. Amén. Dígale a que está a su lado, ánimo. Amén. ¿Quién hay entre vosotros, Isaías 50:10? ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando seamos tentados a dudar de la fidelidad de Dios, podamos decir, como dijo Jesús, vete, Satanás.
Diga conmigo, vete, Satanás. Una más, dígalo. Vete, Satanás. Aunque no podamos armonizar el proceder misterioso de Dios con las declaraciones de su amor, haga como dice el Salmo. Espera en Jehová. Aguarda en silencio ante Dios. Aunque no podamos armonizar el proceder de Dios con las declaraciones de su amor, espere en Él y pídale a Dios que Él le mostrará su debido tiempo. Juan 13:79. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Hermanos, no todas las cosas las comprendemos en el momento. Y yo les hablaba el domingo pasado y preguntaba, me parece que alguien con sinceridad me respondió. Yo le preguntaba a alguien el domingo pasado, ¿alguna vez pensó en divorciarse? Y se acuerda usted que esa hermana dijo, sí, y levantó la mano frente a todos nosotros. ¿Por qué? Porque estaban pasando crisis, porque había momentos difíciles. Ahora yo le pregunto a esa misma hermana, han pasado los años, y si usted hubiera sabido que hoy su matrimonio iba a estar floreciente y bien, ¿no se hubiera ahorrado todas esas lágrimas? Si nosotros supiéramos cómo va a terminar la historia, nos ahorraríamos muchas lágrimas. Pero como no sabemos y como no conocemos, ¿qué tenemos que hacer? Descansar y confiar en que Dios le va a dar un lindo final a la historia. Amén. Porque Dios es un Dios que se mueve en una esfera diferente a la nuestra. Él se mueve absolutamente en la eternidad. Y la eternidad es diferente al tiempo en que nosotros nos movemos. Muchos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles en la vida y hoy día decimos, wow, si yo hubiera sabido cómo terminaba esto, yo no lloraba tanto. Pero como no sabíamos, nos dejábamos llevar por la circunstancia, nos dejábamos llevar por el momento, le reclamábamos a Dios, le pataleábamos a Dios. ¿De dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Dios siempre estuvo donde Él ha estado siempre. Los resultados mostrarán que Dios no ha olvidado ni defraudado a los suyos. Isaías 30:18. Empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será ensalzado teniendo de nosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio. Bienaventurados todos los que le esperan. Diga que está a su lado, eres bienaventurado. Eres bienaventurada porque estás esperando desde el Señor. Él no te va a defraudar. Tus testimonios que has recomendado son rectos y son fieles. Dios no solo ha hecho saber lo mejor, sino que nos ha escondido lo peor. Nos ha descrito fielmente la ruina que la caída trajo consigo. Si nosotros lográramos comprender cómo la desobediencia de Adán afectó, a veces nosotros comprendemos solo un poco, hermano, de ello, pero que fue el mundo afectado, fue afectado. Tremendamente. Hebreos 12:29. Ha diagnosticado fielmente el estado terrible que ha producido el pecado. Nos ha hecho conocer su oído arraigado hacia el mal y que éste debe ser castigado. Nos ha prevenido fielmente que Él es fuego consumidor. Su palabra no solo abunda en ilustraciones de fidelidad, sino en el cumplimiento de sus promesas, sino que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de sus amenazas. Cada etapa de la historia de Israel ejemplifica este hecho solemne. Cada vez que Dios levantaba un profeta y enviaba a Israel y le decía, esto viene para Israel, y cada vez que Israel no entendía exactamente lo que se le decía, era lo que le ocurría. Lo mismo sucede en lo referente a los individuos. Faraón, Acán y otros muchos son tantas pruebas de esto. A menos que hayamos acudido o que acudamos a Cristo en busca de refugio, el tormento eterno del lago de fuego será el que nos espere. Dios es fiel al proteger a su pueblo. Dios es fiel, por lo cual sois llamados a la participación de su Hijo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 1, verso 9? Dios es el que confirma a los suyos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
¿Está dividido Cristo? Él es Dios, Él es fiel. Y fuimos llamados a una comunión, fuimos llamados a tener una participación especial con Cristo. Así que la fidelidad de Dios ha de manifestarse con nosotros hasta el fin. La fe del apóstol Pablo en absoluta seguridad de la salvación del creyente se basa no en el poder de sus resoluciones ni en su capacidad para perseverar, sino en la veracidad de aquel que no puede mentir. Nuestra salvación no va a depender de lo que yo haga o deje de hacer. Nuestra salvación depende de que fue un regalo de parte de Dios. Y si Él hizo ese regalo, Él no se va a retractar. Dios no permitirá que perezca ninguno de los que forman parte de la herencia que ha dado a su Hijo, sino que ha prometido librarles del pecado y la condenación y hacerles partícipe de la vida eterna en gloria. Dios es fiel al disciplinar a los suyos. Es tan fiel en lo que retiene como en lo que da. Fiel al enviar y permitir penas en nuestra vida. Tanto es fiel como para permitirnos alegrías. No todo en la vida es tristeza. No todo en el Evangelio es penas. Hay momentos de alegría. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Hay momentos de alegría. Son más los momentos de alegría que los momentos de pena. Son más los momentos de regocijo que los momentos de tristeza. ¿Cómo ocurre a la mujer encinta, verdad? Cuando va a dar a luz. Qué terribles son esos dolores. Parecía que quisieran ellas morirse, deshacerse de eso. Pero una vez que dan a luz, se olvida de todo el dolor que eso les generó, porque ahora tienen un motivo para regocijarse. Hermano, la vida cristiana muchas veces es así. Hay sufrimiento, hay dolor, pero este reconocimiento debe estar en nuestro corazón. No debe ser solo de labios. Es la fidelidad de Dios la que maneja la vara con la que a veces Dios nos toca. Reconocerlo así equivale a humillarnos delante de Él. 1 Corintios 11:30. Confesar que merecemos su corrección en lugar de murmurar. ¿Cómo sería de diferente la situación si nos humilláramos más y murmuráramos menos? ¡Ay, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Usted se cree mejor que alguien? ¿No creemos mejor o superiores que otros? Somos tan merecedores como cualquier persona sobre esta tierra. De todo lo que le ocurre a cualquier persona sobre esta tierra. Los cristianos no estamos exentos de enfermarnos. Los cristianos no estamos exentos de morirnos en edad joven. Los cristianos no estamos exentos de malas enfermedades. Si no nos cuidamos, si nos alimentamos mal, vamos a terminar enfermos. No estamos exentos absolutamente de nada. Entonces tenemos que aprender a caminar humillados y a dejarnos de murmurar y quejar. Dígale que está a su lado, deja de quejarte. Dios nunca aflige sin razón. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto nos ilustra el principio cuando su vara de disciplina está sobre nosotros. El Salmo 119:75. Conozco, Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. La pena y la aflicción no son solo compatibles con el amor prometido al pacto eterno, sino parte de la administración del mismo Dios. Dios es fiel. No solamente a pesar de las aflicciones, sino también al permitirlas para nosotros. ¿Qué dice el Salmo 89:32? Entonces visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. El castigo no es solo reconciliable con su misericordia, sino el efecto y la expresión de la misma. ¿Cuánta más paz de espíritu tendría el pueblo de Dios si cada uno recordara que su pacto de amor le obliga a corregirnos aun cuando a veces es conveniente? Las aflicciones son necesarias, aunque a usted no le parezca lógico. Que Dios nos aflija a veces es necesario. Que Dios nos mueva al piso, que Dios nos saque de nuestra comodidad, a veces es necesario. Amén. Que Dios quebrante nuestra seguridad, porque a veces estamos muy seguros de muchas cosas, pero Dios a veces permite que nos quebrante y eso nos va a llevar
acudir a Él. ¿Y por qué será que en los momentos de más necesidad uno siempre está solo? ¿Se ha preguntado alguna vez usted eso? ¿Por qué en los momentos de más necesidad no está la llamada o el WhatsApp de la persona que usted considera un amigo, una amiga dentro de la iglesia? No ve al pastor por ningún lado. Anda súper ocupado el pastor y no tiene tiempo a veces. Ni siquiera se ha percatado que usted no está pasando mal a veces el pastor. Pero respóndame racionalmente y teológicamente, ¿por qué Dios permite que eso suceda así? Para ver la fidelidad, para que aprenda a depender de Dios. A depender de Dios. Porque si hay una situación difícil en su vida y nosotros todos acudimos allá, le vamos a solucionar a usted la situación. Pero de pronto Dios no quiere que se la solucionemos. De pronto Dios lo quiere ver a usted orando más. Lo quiere ver más humillado, más arrodillado. Lo quiere ver más dependiendo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Los procedimientos de Dios, hermanos, son maravillosos. Dios para disciplinar. Dios para enseñar a su pueblo. ¿Qué hizo? Dios los podía haber dejado en Egipto y haberse tomado esa nación para ellos. Pero ¿qué hace Dios? Dios decide sacarlos a dar un paseo de 40 años por el desierto. ¿Qué ocurrieron esos 40 años en el desierto? ¡Wow! Ahí pasó de todo. Murmuraron, se quejaron, se rebelaron. Dios los alimentó con maná del cielo. Ellos decían, no, este pan es muy liviano. Y fueron mordidos por serpientes y murmuraron. Y algunos se enfermaron de lepra. Ocurrieron un montón de cosas esos 40 años. Pero la Biblia es clara y dice que Dios los sacó a ellos. ¿Para qué? Para probar lo que había en su corazón. Entonces cuando a mí Dios me aparta y cuando Dios permite que algo me toque, es porque Dios quiere revelar lo que hay en mi corazón. Oh Señor, si no tengo nada, he perdonado a todo el mundo. Amo a todo el mundo, hago el bien, diezmo, ofrendo, hago todo. Pero aún hay cosas en nuestra vida que Dios tiene que trabajar y que Dios tiene que quebrantar. Y por eso a veces Dios nos permite la soledad. Porque en la soledad uno puede oír a Dios. En su angustia madrugarán a mí. Oseas 5:15. Dios es fiel al glorificar a sus hijos. Fiel es que os ha llamado, el cual también lo hará. Aquí se refiere a los santos que son guardados enteros sin reprensión para la venida de Jesucristo. Dios no nos trata según nuestros méritos, pues no tenemos ninguno. Dios no nos trata según nuestros méritos, sino según su propio gran nombre. Por su propio gran nombre, hermano, no hay mérito alguno en nosotros. Si usted puede ver que está sentado a su lado ahora, mírelo, ¿tiene mérito alguno? No sé cuántos años tendrá de cristiano, no sé cuánto habrá predicado, no sé cuánto orará, no sé cuánto leerá su Biblia, pero aún así no hay mérito alguno en nosotros. El mérito es absolutamente de Cristo. Dios da una demostración plena de la permanencia de su bondad hacia los escogidos al llamarlos eficazmente de las tinieblas a su luz admirable. Y esto debería asegurarles plenamente de la certeza de su perseverancia. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:19? ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:19? Pero el fundamento de Dios, ¿cómo está el fundamento de Dios? Firme. O sea, nada te va a poder mover de allí. Está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Está firme ese sello. Es un llamado que nos da absoluta seguridad. ¿Qué es lo que nos dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 12? Yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Ahí está hablando de alguna manera la carta Pablo a su discípulo Timoteo. Aun cuando yo estoy, porque si usted va a los textos más arriba, él está sufriendo.
Le está pasando pruebas, momentos difíciles. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Si Dios lo está tratando a usted, no se avergüence. Si usted está siendo probado, si está pasando dificultades, no se avergüence. Oh, ¿será que tengo algún pecado? Me da vergüenza. ¿Será que estoy haciendo algo mal? Pablo dice, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. Amén. Ahí está la diferencia. Y estoy seguro que es poderoso. Dígalo conmigo, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Para guardar mi depósito para aquel día. Mire, aunque el diablo quiera robarnos muchas cosas, Dios es poderoso para guardar todo lo que Él nos ha prometido y todo lo que nos ha dado. La comprensión de esta verdad nos librará de la inquietud. Dígale a que está a su lado, deja de andar inquieto. Eso nos va a librar de la inquietud. He conocido en estos años de ministerio, que son hartos años de ministerio, a mucha gente que es impaciente. He conocido a otros pocos que son intranquilos. Tenemos un par de esos en la iglesia, ¿no? Que usted no los ve nunca sentados, siempre están para allá, para acá. Son así. Son intranquilos, son inquietos. La comprensión de esta bendita verdad, la fidelidad de Dios te va a librar de la inquietud. Cuando sus hijos salen a la calle, oh, ¿será que le puede pasar algo? Si le va a pasar algo, le va a pasar en la calle o le va a pasar en la casa, hermano. Eso nos enseña a nosotros la soberanía de Dios. Eso nos enseña a nosotros el hecho de saber que Dios es soberano y Dios está al control de todo. Porque si fuera así, entonces nos metemos en una burbuja y nadie se mueve. Pues. Ahí estaríamos seguros. Pero no es así. Entendemos la verdad y la fidelidad de Dios, así que vivimos tranquilos. Dígale a que está a su lado, mantente tranquilo. La ansiedad enferma. Cuando la gente está ansiosa, se enferma, hermanos. La ansiedad no es buena. Cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos el mañana con pesimismo, a veces nos ponemos el lente del pesimismo y vemos todo malo. A veces me he mirado en el espejo y digo, ¿por qué me pongo tan pesimista? ¿Sí o no? Es que uno se levanta por la mañana viendo malas noticias y se acuesta por la noche viendo malas noticias en la televisión. Y eso a nosotros nos va afectando. Y nos vamos poniendo pesimistas. Hoy qué malo está el país. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que malo está el país? Pero si usted habla con un extranjero, va a decir que Chile está en la gloria, hermano. ¿Por qué somos tan buenos para andar quejando? ¿Por qué somos tan buenos para andar con pesimismo? ¿Acaso no tenemos vida? ¿Acaso no tenemos salud? ¿Acaso no tenemos una familia? ¿Acaso no tenemos trabajo? ¿Acaso no tenemos un techo donde morar? ¿No tenemos una cama donde echar a descansar nuestros huesos por la noche? ¿Por qué tanto pesimismo? El que ha cuidado a su hijo a través de los años no lo abandonará cuando sea viejo. El salmista decía, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. El que ha oído tus oraciones en el pasado, no dejará de suplir tus necesidades en el momento de apuro. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿A cuántos Dios le ha respondido en el pasado? ¿Cree que Dios no lo va a seguir haciendo? La comprensión de esta bendita verdad refrenará nuestra murmuración. El Señor sabe qué es lo mejor para cada uno de ustedes. A lo mejor eso que usted está pidiendo no es bueno para usted. A lo mejor lo que usted está esperando, anhelando, ansiando, no es bueno para usted. Pero Él, hermano, está al control de todo. El Señor sabe qué es lo mejor para cada uno de ustedes. Díganle a que está a su lado, Dios sabe lo que es bueno para ti. Dios sabe lo que es bueno para usted. Dios será grandemente honrado cuando pasamos por la prueba y la reprensión y tenemos una buena memoria de Él. Cuando vindicamos su sabiduría, su justicia y reconocemos su amor, incluso en la reprobación. La comprensión de esta verdad absoluta aumentará tu confianza. Por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:19, y con eso termino. Primera de Pedro 4:19. Por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como fiel creador, haciendo bien.
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muchos de nosotros en la vida vamos a padecer. No porque seamos fulano de tal, porque hagamos esto, hagamos lo otro. A veces padecemos porque es un propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando depositemos confiadamente nuestras vidas y nuestras cosas en las manos de Dios, plenamente persuadidos de su amor y fidelidad, pronto nos contentaremos con las provisiones y nos daremos cuenta de que Dios lo hace todo para bien de su pueblo. Todo lo que ocurre bajo el sol es con un propósito para nuestra vida. ¿Lo estás pasando mal ahora? Dios es fiel. ¿Lo vas a pasar mal mañana? Dios es fiel. ¿Lo has pasado mal en el pasado? Dios ha sido fiel. Dios no cambia, Dios no se mueve, Dios no pierde la autoridad, hermanos, sobre cada uno de nosotros. Él tiene todo absolutamente bajo control. Tómale la mano a alguien, por favor, y oremos al Señor.